Continuamos en nuestro estudio de estas clarificaciones con respecto a la implicación de la necesidad de las Escrituras, lo cual es la cesación de los dones de revelación. Y estamos mirando estas clarificaciones. Lo primero que vimos fue el hecho de que no se debe decir que la confesión de fe no es clara o que la doctrina reformada o la tradición reformada simplemente es abierta para cualquiera de los dos lados. Es y creemos que es fundamental ser consecuente con la doctrina de la sola Escritura cuando uno habla de la necesidad de las Escrituras. Y cuando hablas de las dos cosas, cuando hablas de que la Escritura es necesaria, entonces los dones han sido excluidos. Y cuando dices que hay dones de revelación, entonces excluyes el hecho de que la Biblia sea necesaria. No se pueden las dos ser una realidad, la una excluye a la otra. Hay una segunda cosa o una segunda clarificación que nosotros debemos poner en alto y poner muy claro cuando hablamos de este tema. Y eso es la confusión con respecto a lo que creen aquellos que sostienen la cesación de los dones de revelación. Hay algunas confusiones y siempre que uno habla con alguien que está en estos movimientos de continuación de dones, ellos tienen acusaciones hacia nosotros como: lo que pasa es que ustedes, por aferrarse tanto a tal cosa, simplemente creen que Dios no es poderoso. O simplemente creen que Dios ya no puede hacer tal cosa. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Bueno, déjame aclararte algunas cosas claves y déjame explicártelo para que puedan ser aclaradas en nuestra mente, con el propósito de que al enfrentar este tema tan importante no tengamos un espantapájaros en nuestra mente de lo que son los cesacionistas, sino claramente afirmar qué es lo que creemos cuando decimos que los dones de revelación han cesado. La primera cosa, los que creemos en la cesación de los dones, no creemos que Dios ya no se revele al hombre. Esta es una primera acusación. ¿Ustedes creen que Dios ya no se revela entonces? No. Sí creemos que Dios se revela. Dios se sigue revelando a los hombres. No de una forma sobrenatural, pero definitivamente lo hace a través de los medios y de las fuentes ordinarias que Él ha establecido. Lo hace a través de la revelación general y lo hace también a través de su palabra. En primer lugar, Dios se manifiesta a todos los hombres por medio de las cosas hechas y habla directamente a su conciencia. Él se sigue revelando por medio de las circunstancias y la providencia en la historia de la humanidad. Estudiar la creación y la historia nos da una visión fresca de Dios, porque Él sigue revelándose a los hombres el día de hoy. Pero, en segundo lugar, Dios también sigue revelándose a los hombres de una manera salvífica por medio de su palabra. Creemos que Dios realmente hace un milagro cuando un pecador puede creer en el Evangelio por medio de la predicación del Evangelio o de la lectura de la palabra. El cesacionismo afirma que Dios se sigue revelando hoy a los hombres, pero que lo hace por medio de las fuentes ordinarias que Él estableció, las cosas creadas y su palabra, porque las antiguas formas de revelación han cesado. Así que la primera acusación es: ¿ustedes creen que Dios hoy ya no se revela? No. Creemos que Dios se sigue revelando. Creemos que Dios se revela a través de la creación, de las cosas hechas, y se revela también a través de su palabra. Lo que no creemos es que se revele de otras maneras que la Biblia nos enseña que ya cesaron porque permanecen o pertenecen a aquellas cosas que son del pasado. Dios, habiendo hablado muchas maneras en otros tiempos, implica mirar hacia atrás, implica la realidad de que eso es algo que no está sucediendo el día de hoy. Ahora, una segunda acusación que se hace y que tenemos que aclarar es esto: los que creemos en la cesación de los dones, no creemos que Dios hoy ya no siga haciendo milagros. Ustedes que creen en la cesación, ustedes creen que Dios ya no hace milagros. No, nosotros creemos que Dios hace milagros. Esto es una acusación muy común. E incluso algunos han llegado a afirmar que nuestra doctrina es una especie de blasfemia contra el Espíritu Santo.
Sin embargo, es muy importante afirmar que creemos en el infinito poder de nuestro Dios. Creemos que Él sigue haciendo milagros. Creemos que debemos orar suplicándole su intercesión en circunstancias donde se requiere de una obra que sobrepasa todo el control de los hombres. Nos asombramos ante su incomprensible poder que obra lo que para los hombres es imposible. Lo que negamos es que el día de hoy hayan personas que tengan dones de milagros como en la época apostólica. Los argumentos lógicos sobran ante la inmensa irracionalidad de muchos de estos falsos enviados de Dios. La falta de entendimiento bíblico de muchos cristianos ha llevado a que vean los milagros como el fin en sí mismo, ignorando que los milagros eran señales que afirmaban las verdades que Dios revelaba. Sin embargo, por encima de todas las incongruencias e inconsistencias que hay detrás de ellos y sus fantasías, la verdad que afirmamos es que Dios cesó de revelarse por medio de estas formas, pues su revelación ha sido completada en Cristo Jesús y ya no hay más revelaciones que reafirmar. Entonces, los dones de milagros no tienen razón de ser. No, nosotros creemos que Dios hace milagros. Creemos en el Dios Todopoderoso. Lo que no creemos es en las falsedades que hoy se ven, haciendo mención como que esto fuera la revelación de Dios, cuando realmente no lo es. Pero hay una tercera cosa que tiene que ser clarificada, un tercer argumento que a veces se levanta. Nosotros, los que creemos en la cesación de los dones, afirmamos que Dios sigue siendo soberano y que nada lo limita. ¿Escuchaste bien? Una de las cosas que a veces se nos dicen es, ustedes que dicen que ya Dios no se revela, ustedes están limitando a Dios. Él es poderoso y Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Aunque esta pregunta y este tipo de cuestionamientos tenga intenciones muy legítimas, no es una pregunta consecuente. ¿Quiénes son los que afirman o limitan a Dios verdaderamente? Los que afirman que Dios ya no revela por medio de las formas que antes utilizó, porque así Él lo ha querido y lo ha expresado en su palabra. ¿O aquellos que proclaman que Dios se está revelando constantemente a los creyentes de una forma en la que Él no lo ha hecho antes? El punto no es preguntarse si Dios puede o no puede. Él siempre puede. El punto es considerar si Él lo va a hacer o no. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo saber qué es lo que Dios va a hacer o no? Bueno, sus palabras nos lo deja saber. Su palabra revela su voluntad. En este último tiempo, Él ha querido hablarnos por medio del Hijo, dejando atrás todos los métodos que fueron utilizados en el pasado, honrando de esta manera la predicación de la palabra. Así que, entonces estamos aclarando algunas cosas que a veces se levantan en nuestra contra simplemente como cuestionamientos que no son reales a lo que realmente pasa en lo que tiene que ver con la cesación de los dones. Hemos visto tres cosas claves que la gente a veces dice, es que usted es tal cosa. Es importante aclararlo, no. Nosotros creemos que Dios se sigue revelando. Nosotros creemos que Dios hace milagros hoy y nosotros creemos que nada lo limita y que Él es soberano. Pero creemos que Él se revela en su palabra, creemos que Él hace milagros de manera soberana sin utilizar hombres como lo hacía en el pasado, y creemos también que Él no está limitado, pero que Él se ha autolimitado en base a lo que ha dicho en su palabra. Y su palabra dice que en este tiempo Él se revela a través de ella. Eso nos lleva a una tercera cosa en nuestras clarificaciones, una tercera clarificación antes de empezar nuestra argumentación, que lo haremos en nuestra próxima clase. Número 3. Debido a la variedad de pensamientos que existen entre los que sostienen la cesación de los dones de revelación, es nuestro deber el tener que definir
una posición. ¿Cuál es la posición que quiero enseñarles? ¿Cuál es la posición que creo que la Biblia nos enseña y que nosotros tenemos la responsabilidad de sostener? Bueno, déjame mencionarte algunas de las posiciones que hay relacionadas con los dones de revelación, y yo te voy a decir cuál es la que abrazamos y la que anhelo que tú puedas abrazar también en consecuencia con la sola Escritura. La Alianza de Iglesias Bautistas Reformadas de Norteamérica escogió y levantó de entre los pastores un comité con el propósito de redactar la posición que toda la alianza o la asociación tendría relacionado con este tema de la continuación de los dones de revelación en el día de hoy. Parte de los que presentaron este documento es las diferentes posiciones que hay concerniente a los dones de revelación, y dedican una sección al análisis de cada una de ellas a la luz de la Confesión de Fe de 1689. En este punto voy a citar de manera textual lo que este documento dice. La primera postura es esta: la comunidad pentecostal carismática. La Confesión Bautista de Fe no da lugar al punto de vista de los pentecostales o carismáticos. Las profecías, los sueños, las visiones, las lenguas, la interpretación de lenguas, los escritos inspirados, los apóstoles, los profetas y cualquier otro don de revelación que Dios haya usado para manifestarse de manera objetiva, ha cesado. La confesión de fe no puede sostener el punto de vista de la comunidad pentecostal carismática en su parte general. En segundo lugar, los creyentes reformados que sostienen, esta es otra postura, que el canon está cerrado, pero creen en la continuación de la profecía de alguna manera. Tampoco hay lugar para esta posición en la confesión de fe. Esta idea a veces es defendida bajo el argumento de que existe una diferencia entre la profecía infalible utilizada para la revelación objetiva de las Escrituras y la profecía congregacional, la cual es menor. Eso es un detalle interesante, la cual es menor y por esta razón puede ser errónea. Debido a una comunicación defectuosa a través de los vasos actuales. La profecía de Ágabo es uno de los argumentos en este punto de vista. Se hace demasiado de la profecía de Ágabo como un ejemplo de profecía solo para las congregaciones locales. Después de todo, fue registrado en las Escrituras, dicen ellos. Además, algunos usan a Ágabo como un ejemplo de profecía que el barco no puede comunicar con precisión, o que el vaso no lo puede con precisión. La profecía de Ágabo de ninguna manera ha demostrado ser defectuosa. Este es un argumento hermenéuticamente con muchísimos defectos, que utiliza un texto histórico en disputa para establecer una doctrina de la profecía congregacional menor continua. Junto con este punto de vista está la posibilidad de visiones, sueños, lenguas, interpretación de lenguas y palabras de sabiduría como revelaciones actuales de Dios, pero no igual a las revelaciones infalibles de las Escrituras, porque el vaso no puede entenderlas o comunicarlas con precisión. Este mismo argumento ha sido utilizado por algunos teólogos liberales que se aferran a una forma de inspiración bíblica, pero que niegan la inerrancia. Como dijo John A. T. Robinson una vez, creo que Juan escribió el Evangelio, pero ¿quién puede confiar en la memoria de un anciano? Hay poca diferencia entre la visión de Robinson de la escritura errónea inspirada y otra visión de una profecía posiblemente errónea. ¿Qué pasa si se predice que el creyente actuará sobre la elección de un trabajo disponible o un compañero de matrimonio cuando todavía no está instruido en muchas escrituras que tiene que ver con la guía? Especialmente cuando la profecía puede ser incorrecta con el tiempo, él se ve obligado a elegir como la base de la profecía, posiblemente incorrecta, en lugar de confiar totalmente en la escritura solamente. La adopción de esta visión de profecía menor finalmente socavará la prioridad y la dependencia de sola escritura. Además,
puede crear una contradicción entre el consejo sabio de los ancianos ordenados contra la profecía posiblemente errónea, socavando la eclesiología bíblica. Por lo tanto, de acuerdo con este punto de vista, puede haber revelaciones continuas a través de dones reveladores. Sin embargo, el canon de la Escritura se cierra como la única revelación infalible e inerrante de Dios. La Confesión Bautista de Fe, sin embargo, incluye la profecía y los otros dones reveladores como cesantes, ya que las Escrituras están cerradas. Esta postura, mis hermanos, es una postura muy interesante porque tiene que ver con alguna de las que hablamos en el receso sobre algunos reformados que dicen, sí, pero es que no es igual a la profecía que nosotros vemos o la profecía que tiene que ver con otros asuntos. Esto aquí es una profecía falible, es una profecía que no es perfecta, es una profecía que a veces no sale como debería. Entonces, ellos dicen no es igual a la profecía que encontramos en la Escritura. Bueno, este tipo de pensamiento es muy conflictivo y hace que realmente sea problemático el entendimiento que ellos tienen de los dones. El tercer punto de vista que se pone en este artículo de Arca es este. Los creyentes reformados que sostienen un punto de vista cesacionista, pero tienen un punto de vista abierto con respecto a revelaciones y sueños en el futuro. Este punto de vista no cree necesariamente que los dones de revelación estén activos hoy o que alguna vez lo estarán. Sin embargo, por causa de el humilde deseo de no limitar al Dios Todopoderoso en lo que Él hará o escoja hacer en el futuro, prefieren manejar un punto de vista abierto. Otros sostienen este punto de vista abierto en relación a ciertos puntos de vista postmileniales, de un posible avivamiento donde los dones de revelación volverán a florecer en los días del milenio. Ha habido algunos en el pasado que sostuvieron uno de estos puntos de vista abiertos que incluso sostenían la Confesión de Westminster o la de Londres de 1689. Sin embargo, el punto de vista que intenta ser cuidadoso de no limitar a Dios en el futuro no puede sostener de manera consistente la Confesión de Londres, porque simplemente ella es muy clara al decir que aquellas formas antiguas por las que Dios revela su voluntad han cesado. No podemos permitir que las inconsistencias sinceras de hombres buenos en el pasado redefinan las declaraciones claras de nuestra confesión de fe. Tampoco tuvieron que aclarar su posición a la luz de los errores cada vez más grandes y crecientes del día de hoy. Esto es un punto de vista bien interesante, hermanos. Muchos, en el tiempo en que se escribió nuestra confesión de fe, eran postmilenialistas. ¿Qué sostiene el postmilenialismo? Bueno, que estamos en el reino de Dios, pero que antes del regreso de Cristo, debido a que el Evangelio conquista todo lo que el Señor ha querido, se expande su obra, debido a eso, entonces lo que sucede es que precisamente lo que encontramos es que en el futuro entonces tiene que abrirse de alguna manera el hecho de que hay dones de revelación otra vez. Ahora, esta postura nos enseña que ellos dicen, yo no puedo limitar a Dios, dejo la puerta abierta, Dios hará como Él quiere en el futuro. Quizás Dios lo pudiera hacer, pero este punto de vista no puede ser sostenido de una manera consecuente con nuestra confesión de fe. Eso nos lleva a un cuarto punto de vista. Quiero pedirte, mi querido Denis, que escribas un mensaje al grupo de discipulado diciendo que vamos a empezar a las 7:30. Me parece que les había dicho a las 7, pero diles que a las 7:30 nos vamos a reunir, solo para que ellos sepan. El grupo de discipulado, escríbele un mensajito de texto. Listo, pastor. Ok. Entonces eso nos lleva a un cuarto punto de vista. Los creyentes reformados que sostienen un punto de vista cesacionista, pero que creen que Dios les ha dado algunas experiencias extraordinarias a algunos hombres buenos en el pasado. Hay algunos creyentes reformados que se adhieren a un estricto cesacionismo y que niegan la continuidad de los dones de revelación. Sin embargo,
afirman que no pueden negar el hecho de que han sucedido en la historia algunos acontecimientos extraordinarios en la vida de algunos hombres fieles. Algunos hombres del pasado han manifestado haber experimentado eventos extraordinarios en sus vidas que parecen similares a los dones reveladores mencionados en las Escrituras. Estos eventos reportados incluyen conocimiento específico de circunstancias que no podían ser conocidas más allá de una iluminación normal de la Escritura, o conocimiento inusual de la voluntad y la guía inmediata de Dios para una obra específica y algunas predicciones con respecto al futuro. Es decir, esto pasó en algunos y no lo podemos negar. Mira esta parte de la historia. Se informa que Hanser Knollys, uno de nuestros padres en la fe, una vez curó a Benjamin Keach y que predijo que él viviría más tiempo que Knollys, lo cual de hecho sucedió. Spurgeon reportó en su autobiografía sobre una ocasión en la que, predicando, señaló con el dedo a una parte de la asamblea donde estaba un joven sentado y dijo: joven, esos guantes que llevas puestos no han sido pagados, se los has robado a tu jefe. Después del servicio, un joven lo visitó, puso los guantes en el escritorio y confesó el crimen. George Gillespie ha reportado otras ocasiones de predicaciones extraordinarias en la historia de la iglesia, incluso por parte de algunos de los reformadores. Aunque es difícil explicar tales eventos, estos sucesos no fueron realizados por profetas como se describe en el Nuevo Testamento, ni estas experiencias se ajustan a la práctica regular de la profecía en el culto congregacional que aparece en 1 Corintios 14. Como algunos lo están reclamando hoy, tampoco estos hombres formaron parte, ninguno de estos hombres fomentaron el uso de tales dones, ni trataron de restaurarlos a la iglesia como se hace el día de hoy por medio de este concepto de restauración que se trata de hacer. Ni estos acontecimientos extraordinarios, ni opiniones, ni errores de hombres buenos deben ser usados para modificar las simples palabras de la confesión de fe. Eso nos lleva a un quinto punto de vista, y estos son creyentes reformados que pueden usar palabras imprudentes o sin la reflexión necesaria para describir la iluminación del Espíritu Santo. Esto es interesantísimo. Hay personas que han malinterpretado ciertos escritos de Lutero, especialmente especialmente de Martin Lloyd Jones, afirmando que él es continuista o que él era continuista por ciertas cosas o expresiones que él usaba, como los impulsos en el espíritu. Y ese tipo de frases han llevado a que traiga un poco de confusión sobre algunos. Hay algunos creyentes reformados que pueden usar palabras imprudentes o sin el cuidado necesario para describir la iluminación del Espíritu Santo. Y esto a pesar de que aceptan la posición cesacionista que presenta la confesión de fe. Por ejemplo, algunos puritanos aplicaron el término profecía a lo que se consideraba una predicación llena del Espíritu. Algunos, como Lutero, Calvino, Knox, han sido llamados descuidadamente apóstoles. Otros usan la frase como el Señor me dijo, el Señor me reveló, Dios me habló, Dios me dijo, etc. Tal lenguaje simplemente puede ser una expresión de la iluminación del Espíritu Santo, y la aplicación debido al mal uso de este lenguaje ha traído confusión en medio de la cultura cristiana. Finalmente, los creyentes reformados que sostienen el cesacionismo completamente. La confesión de fe expresa un punto de vista de cesación completa de los dones de revelación, sin espacio para los primeros 3 puntos de vista mencionados. La continuación de la revelación objetiva o de los dones de revelación es rechazada como una enseñanza opuesta a la confesión de fe, y también como un peligro para la doctrina de la sola Escritura. Así que yo voy a rogarte que tú puedas
analizar estos puntos de vista, leerlos otra vez, que puedas meditar en ellos, porque lo que vamos a hacer en nuestra próxima clase, que es mañana, vamos a empezar la segunda sección de esta parte 3, que es la implicación de la necesidad de las Escrituras. Hemos terminado hoy la clarificación, pero mañana empezaremos lo que tiene que ver con los argumentos bíblicos. Y vamos a tratar de responder a través de la Escritura todo este tipo de argumentos que a veces la gente hace, simplemente dejando la puerta abierta a algunos y otros abiertamente sin argumento, diciendo que se trata de una obra que Dios hace. Así que vamos a terminar aquí nuestra clase de hoy, anhelando que realmente el Señor en su gracia nos haya permitido entender un poco mejor todo lo que tiene que ver con esta doctrina tan importante, esta conclusión tan importante, y que nosotros podamos, a través de esto, tener ya una base para comenzar a preguntarnos lo más importante de todo. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Así que, mis hermanos queridos, vamos a terminar. Esta ha sido una clase breve, pero una clase importante para cerrar el punto de las clarificaciones. Vuelve a leer, por favor, tu material, vuelve a meditar en esto, vuelve a considerar algunas cosas, y en nuestra próxima clase vamos a revisar con detalle el argumento bíblico a favor del cesacionismo. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.